La puedo ampliar. La corrí muy allá. Presentación con diapositiva. Ahí sí. Vamos a hacer esto. Acá estamos. Ya. Entonces hoy día el tema es básicamente cardiopatías congénitas cianóticas. Aquí vamos a cambiar un poco no vamos a hablar de los rosados o de los rojitos, vamos a hablar de los moraditos o azulitos. Esto, ¿cómo se llama? Es básicamente el objetivo de esta clase. Un poco vamos a volver sobre lo mismo que hemos estado conversando, que es conocer la epidemiología nacional de las cardiopatías congénitas. Voy a volver un poco, voy a repetir un poco lo mismo que hicimos en la clase pasada. Reconocer los elementos de sospecha de las cardiopatías congénitas con elementos clínicos básicos, identificar las primeras medidas terapéuticas de estabilización frente a la sospecha clínica, que yo creo que eso también es cómo enfrentar y qué hacer ante un paciente de estas características. Y en el fondo hablamos que los conceptos que íbamos a tratar íbamos a hablar de cortocircuito o shunt y del concepto de cianosis, ¿ya? Nosotros ya hablamos del cortocircuito o shunt, que en el fondo, mencionando que digamos, la circulación, digamos, nuestra es un circuito en serie, donde el flujo pulmonar es exactamente igual al flujo sistémico, por lo tanto, el flujo pulmonar expresado como QP es igual al QS, que es el flujo sistémico, y por lo tanto la relación es 1:1. Y se producen cortocircuitos, es decir, cuando hay comunicaciones ya sea de izquierda a derecha porque hay algún defecto entre alguna de estas partes, en que el flujo pulmonar está aumentado porque pasa sangre del lado izquierdo del corazón al derecho, por lo tanto hay un flujo pulmonar aumentado en relación al flujo sistémico y por lo tanto el QP-QS es mayor a 1. Por otro lado, cuando estos cortocircuitos, en vez de ser con flujo de izquierda a derecha, son de derecha a izquierda, tenemos un flujo pulmonar disminuido y por lo tanto relación del QP en relación al QS es menor a 1. ¿Ya? Y el paso es de sangre desaturada al circuito sistémico y por eso se produciría la cianosis. ¿Ya? Y ahí el diagrama, y esta es la página que yo les había mencionado, cardiopatíascongénitas.net, que es bastante interesante, bien didáctica, bien bonita. Y aquí la cianosis, que es esta coloración azulada de piel y mucosas, con la cianosis periférica como la de este niño, es una patita de un recién nacido, que está bastante moradita, pero que es una cianosis periférica que puede ser por una poliglobulia, o esta cianosis de este niño que también llama la atención, pero tiene otras características que con una uña en vidrio reloj, etc. Y, ¿cómo se llama? Esta otra que es una cianosis central, en que vemos a este bebé que no es un recién nacido, sino que es un niño lactante que tiene la mucosa oral bastante morada. Y por lo tanto la cianosis se produce cuando tenemos más de 5 gramos de hemoglobina reducida en sangre venosa y por lo tanto aquí por ejemplo tengo dos situaciones. Tengo dos recién nacidos que saturan 75%, que claramente eso no es normal. Pero tengo un bebé que tiene una poliglobulia con hemoglobina de 22 y un hematocrito alrededor de 65-70, obviamente ese paciente no es un cianótico, sino que está poliglobúlico. A diferencia de un paciente con un anémico, con hemoglobina de 11, que debe estar alrededor de 28 o 30 el hematocrito, cuando esté cianótico no se va a ver tan cianótico porque va a estar predominando lo pálido, así que ojo con el tema de la cianosis, que puede ser a veces difícil de distinguir en un paciente, ¿ya? ¿Y qué son las cardiopatías cianóticas? Son aquellas cardiopatías congénitas cuya característica principal es la cianosis en piel y mucosas y la insaturación de sangre arterial producto de la mezcla de sangre arterial y venosa dentro del corazón, con lo que mencionamos más temprano, que es un cortocircuito o shunt de derecha a izquierda. ¿Ya? Y aquí, cuando nosotros hablamos de cianosis, dos causas principales, una causa que es cardiológica y otra causa que es pulmonar. ¿Y cómo diferenciamos cuál es cuál? Aquí se utiliza un test que se llama test de hiperoxia, que es bastante común utilizarlo, sobre todo en la unidad de neonatología, en que tú haces un test con oxígeno al 100% por 10 minutos, ¿ya? Y lo que buscas después es
medir la presión arterial de oxígeno a través de gases arteriales, en los cuales en el paciente después de 10 minutos de estar con oxígeno 100% tiene una presión arterial de oxígeno de menos de 100 milímetros de mercurio, ese paciente es un cardiópata de todas maneras y cianótico. En un paciente en que la presión arterial de oxígeno es entre 100 y 150, pudiera ser, te queda la duda, pero te da un índice de sospecha, y si es mayor de 150 te queda claro que no es cardiópata y lo más probable es que la causa sea pulmonar. ¿Perfecto? Y las cardiopatías congénitas cianóticas, en que hay, digamos, un paciente que tiene sangre desaturada a nivel sistémico, se producen, también se dividen en dos grupos, una en que hay hiperflujo y otra en que hay hipoflujo. ¿Cómo distinguimos las de hiperflujo? Son aquellas en que la sangre se mezcla en forma importante, por ejemplo, como el tronco arterioso, en que tenemos un gran vaso que, es uno, que comparte el flujo, que tenemos solamente una gran arteria que sale del corazón, que tiene un orificio, un defecto entre medio y por el cual sale la sangre mezclada venosa y arterial, es decir, del lado derecho, es decir, sangre del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo a través de un solo gran vaso que se reparte al circuito sistémico. Por lo tanto, eso va a ser un niño cianótico. Un niño que tiene las venas pulmonares llegando a la aurícula derecha y no a la izquierda, es un niño que no va a ser rosado porque no, la sangre saturada no se devuelve al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ese es un niño que también va a ser cianótico. Una transposición de grandes arterias en que tú vas a tener dos circuitos en paralelo, por lo tanto vas a tener la sangre venosa, va a llegar directamente hacia las venas pulmonares, hacia la vena cava superior, a la vena cava inferior, van a pasar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y en vez de ir a la arteria pulmonar a oxigenarse a los pulmones y devolverse, va a pasar a una arteria aorta y se van a devolver a la vena cava, van a volver a la aurícula derecha y al ventrículo derecho y nuevamente a la aorta, y cada vez este niño en el circuito sistémico va a tener una circulación cada vez más morada porque el niño no está oxigenando, porque la sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda donde debería llegar, llega al ventrículo izquierdo después, pero en vez de pasar a la aorta para repartirse oxigenada a todo el organismo, pasa directamente a la arteria pulmonar para seguirse oxigenando. Entonces son dos circuitos paralelos en los cuales la sangre no se mezcla y por lo tanto el niño está cada vez más morado a pesar de que tú le vas poniendo cada vez más oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos en ese grupo de pacientes? Ahí ese grupo de pacientes hay que buscar la forma de darle mezcla a la sangre y la forma de hacerlo es preservar el foramen oval, y de hecho una de las estrategias que usan los cardiólogos es básicamente abrir este foramen oval a través de un procedimiento que se llama Rashkin y permite la mezcla de sangre que está muy desaturada al lado derecho del corazón con el lado izquierdo del corazón y permitir que se mezcle. ¿Ok? En el hipoflujo, en que tenemos el paciente que llega con sangre, tiene el lado izquierdo todo funcionando impecable, pero al devolverse, digamos, la sangre, llegando desde las cavas, llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, resulta que hay una estrechez en la válvula pulmonar que no permite que llegue la sangre desaturada a oxigenarse y cada vez el paciente se va poniendo más morado. La estrella y la gran estrella de las cardiopatías congénitas cianóticas y la más frecuente de todos es la tetralogía de Fallot. La escribió el doctor Etienne Fallot en 1800 y tanto y básicamente consiste un complejo de 4 malformaciones que consisten en estenosis valvular pulmonar, consiste en la dextroposición de la aorta, una comunicación interventricular y una hipertrofia del ventrículo derecho. Esas 4 condiciones nos hablan de la tetralogía de Fallot, la más frecuente de todas las cardiopatías cianóticas, por lejos. Una variante que podría decirse es la atresia pulmonar con septum intacto, en que tenemos en que la válvula pulmonar está cerrada y no hay mezcla con el corazón porque el tabique interventricular, donde si hay un hoyo la sangre se mezcla, aquí no hay nada, por lo tanto llega la sangre que se devuelve penosa, no llega a mezclarse nunca ni a oxigenarse porque no pasa digamos, al territorio pulmonar. Y las fisiologías univentriculares con estenosis pulmonares que no son en el fondo tan importantes, pero
como para que sepan la fisiología univentricular, su forma de presentación no necesariamente es la cianosis, ¿ya? Pero este es en el fondo, con hiperflujo las transposiciones, los troncos y los drenajes, y lo hipoflujo, básicamente la estenosis pulmonar crítica y los FALO son como las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes de ver, ¿ya? Y aquí tenemos la regla de las T, que es súper fácil como va a aprendérselo, la transposición de grandes arterias, la atresia tricuspidia, la atresia pulmonar y el drenaje venoso pulmonar anómalo total. Entonces, la regla de las T nos ayuda para poder hacer un diagnóstico diferencial. ¿Ya? Y el examen más importante cuando tenemos un paciente cianótico aquí, básicamente el ecocardiograma, porque diferenciar cuál cardiopatía es qué, uno puede tener alguna orientación con la radiografía de tórax, pero la verdad es que cuando tú necesitas saber exactamente el diagnóstico y qué vas a hacer con el paciente, el eco es lo que la lleva. Es históricamente el de más impacto, existe la posibilidad de hacerlo transtorácico y transesofágico, que en general en pediatría se hace solo transesofágico, básicamente en pabellón y en las unidades de pacientes críticos. En general el transesofágico está reservado mucho más para el mundo del adulto. El diagnóstico nos permite hacer diagnóstico antenatal, nos permite hacer un diagnóstico anatómico y además nos permite medir función, pero tiene este pero, que no es un examen súper disponible, porque requiere de personal altamente entrenado, requiere de un neonatólogo con formación en cardiopatías congénitas e idealmente un cardiólogo pediatra. Y del punto de vista clínico, ¿cómo sospechamos que un paciente puede tener una cardiopatía congénita cianótica? Idealmente hacer el examen en un recién nacido, que es donde más frecuentemente vamos a encontrar estas cardiopatías congénitas cianóticas, ojalá con el niño durmiendo tranquilo, con una luz blanca o luz día, es el ideal, ¿ya? Y fijarnos en que la cianosis, si es periférica, no sea porque el niño esté frío, ¿ya? Así que preocuparnos de calentar a este recién nacido, y fijarse bien si la cianosis es central, es decir, cuando tenemos de menos de 94 por ciento de saturación periférica, y eso equivale a una saturación, una presión arterial de oxígeno de menos de 75 milímetros de mercurio, ¿ya? Y una cianosis diferencial en que vemos en que las extremidades superiores, por ejemplo, están rosadas y las inferiores están cianóticas, ¿ya? Y cómo diferenciar si esta cianosis, volvemos al mismo punto, es pulmonar o es cardíaca, el llanto. Cuando el niño llora, cuando es una cardiopatía congénita, no es una cardiopatía congénita, el niño se va a poner cada vez más morado. Cuando se trata de un niño que tiene una patología pulmonar, vamos a ver que esta cianosis va disminuyendo. Cuando tú le pones oxígeno, en general la patología pulmonar va corrigiendo y la cianosis va disminuyendo, que es lo que ustedes pueden haber visto. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a un servicio de urgencia o ir a una sala IRA. Uno cuando va a estas unidades llegan niños con bastante dificultad respiratoria, sobre todo con bronquitis obstructivas a repetición, o en plena época invernal, que se ve antes del coronavirus, se veía bastante, las típicos en las noticias, y los niños con estos halos, con estos nebulizadores, el niño al ponerle el oxígeno, la cianosis desaparece. No así en el paciente en que tú le pones oxígeno y no corrige, ese es un cardiópata hasta que no se demuestre lo contrario. Y aquí básicamente el test de piroxia, en que vamos a ver que hay un aumento de la presión arterial de por lo menos 20-30 milímetros de mercurio al hacer el test de hiperoxia, y aquí no corrige ni siquiera un 10%, es decir, no hay ninguna influencia al hacer el test de hiperoxia. Y por lo tanto, ¿qué hallazgos podemos encontrar en este niño morado como una breva? Un soplo cardíaco, primera cosa. Segundo, aparte del soplo, la cianosis característica, que principalmente es central y es la que vemos más que nada en la boca y en la lengua, ¿ya? Porque a veces, por ejemplo, en un recién nacido que tiene un parto, que es un parto traumático, en que la mamá lo apretó cuando iba saliendo en la fase, digamos, en la fase del expulsivo, de repente el niño nace con lo que llamamos nosotros las máscaras equimóticas y resulta que tiene los labios morados, pero tú le miras la lengua y la lengua está rosada y tú te quedas tranquilo porque dices, ok, esto es una cosa que tiene que ver con un trauma al parto. Pero cuando tú ves la lengua del niño morada, tú dices, ok, esto es cianosis central, ¿ya? Asociado a un soplo, sumas, ¿qué vas a pedirle? Una radiografía de tórax al paciente, y al paciente en el fondo lo que tú haces en el fondo quieres ver si tiene un compromiso del parénquima pulmonar, si hay
digamos, un escape aéreo, por ejemplo, si hay una hernia diafragmática congénita que no se diagnosticó, por ejemplo, en el periodo del embarazo y que te encuentras que tienes todas las asas intestinales ascendidas al hemitórax izquierdo, que es lo más frecuente, o que tienes un secuestro pulmonar, o tienes una gran neumonía, o tienes un gran derrame pleural, y esas cosas te pueden producir que un niño también esté cianótico. En los gases arteriales, lo habitual en un paciente cianótico es que tú tengas una presión arterial de oxígeno de alrededor de 30-35 milímetros de mercurio, y cuando tu PCO2 es mayor a 45, lo más probable es que estés hablando de una etiología de origen pulmonar, versus en un paciente que tiene una PCO2 que va a ser normal habitualmente en el cardiópata. Y obviamente cuando tú tienes una presión arterial de oxígeno o menos de 25 milímetros de mercurio y una PCO2 normal o disminuida, aquí estamos claros que estamos frente a una cardiopatía congénita cianótica. ¿Ok? Y por ejemplo vamos a hablar de lo que está, de la que mencionamos a la pasada, la transposición de las grandes arterias. Es un paciente que tú lo ves intensamente cianótico, pero se ve respirando tranquilo, sin ninguna dificultad respiratoria, no tiene soplo, que eso es lo más divertido, y un segundo ruido cardíaco único. Y tú ves al paciente que llama la atención en que tú tienes este corazón normal y que da la percepción que tú habitualmente pudieras ver el botón aórtico y el botón pulmonar, y no los ves tan claramente porque obviamente estos vasos están saliendo al revés. Y al salir al revés no tienes las mismas proyecciones en la radiografía de tórax. Entonces, esta es la imagen habitual, este es un esquema para que entiendan cómo es la transposición de grandes arterias y que lo que yo les mencionaba, digamos, verbalmente, vena cava inferior, vena cava superior, aquí vemos la aurícula derecha, a través del paso de la tricúspide llegamos al ventrículo derecho, y aquí en vez de salir una arteria pulmonar, vemos una aorta que se está ramificando y por lo tanto la sangre desaturada sigue pasando al circuito sistémico. Y al otro lado tenemos las venas pulmonares con la sangre oxigenada, pasan a través de la mitral al ventrículo izquierdo, llegan a la pulmonar y se ramifican, y ellas a donde se devuelven después, cada vez más oxigenadas. Por lo tanto, vas a buscar puntos de mezcla, y tus puntos de mezcla probables son acá, el foramen oval, o lo que se puede hacer en lugares donde no tienes hemodinamia, es abrir el ductus con el uso de prostaglandinas. ¿Ya? La tetralogía de Fallot, digamos, la cardiopatía cianótica más común y por excelencia. Generalmente hay una cianosis moderada, hay una presencia de un soplo, porque sabemos que aquí hay algún grado de estrechez digamos, en la arteria pulmonar, generalmente a nivel valvular. Puede haber estigmas de genopatía, el síndrome de Down puede tener, digamos, tetralogía Fallot, digamos, el espectro del Catch22 o el síndrome de George, entre otras cosas, básicamente. Y estos son pacientes cuando ya debutan con cianosis, hablamos de que este nivel de estenosis pulmonar es bastante importante y van a requerir algún tipo de cirugía paliativa para después llegar a lo que llamamos la mal llamada correctora, porque en general el defecto nosotros no lo corregimos, sino que simplemente arreglamos la fisiología, se le tapa el defecto interventricular, se amplía esta salida que está estrecha, pero este vaso, digamos, este corazón sí está mal formado de base, ¿ya? Y esto es lo que nosotros hacemos como truco, que ustedes van a ver que llama mucho la atención en esta radiografía, es que este corazón tiene forma de sueco, ¿ya? Y esto es básicamente que tú ves que el botón pulmonar es pequeño porque hay algún grado de estenosis, y además porque el ventrículo derecho está hipertrófico, y eso es lo que se ve, lo que se llama en forma de sueco, y es básicamente la hipertrofia ventricular derecha que levanta la punta del corazón. Cuando ustedes vean este corazón en forma de sueco, pueden sospechar y pueden decir con cierta seguridad que estamos frente a una tetralogía de Fallot. ¿Ya? Y después el drenaje venoso pulmonar anómalo total. Cuando es obstructivo, es decir, estas venas llegan a un colector habitualmente que puede estar por encima del corazón, dentro del corazón, bajo el corazón,
generalmente a nivel subdiafragmático o en forma mixta, habitualmente el obstructivo es una verdadera urgencia y ese paciente va a estar muy desaturado, eventualmente cuando se trata de un paciente con drenaje obstructivo. No es lo más frecuente de ver, pero cuando debuta en el recién nacido. Habitualmente vemos un niño que se ve un poquito morado, nunca tanto, puede ser satura no más allá de 90, que tiene un poquito de dificultad respiratoria, respira así como cansadito, no tiene soplos, pero sí tiene un segundo ruido muy intenso, y una radiografía de tórax, que es una imagen en enfermedad membrana hialina y en el fondo tiene que ver con que hay congestión venosa retrógrada, y lo que uno puede ver, sobre todo cuando hablamos del drenaje venoso pulmonar anómalo total, el supracardíaco, en que vemos este colector anómalo acá, que conecta las venas pulmonares, que en vez de llegar a la aurícula izquierda, llegan de alguna forma hacia el sistema derecho, llega aquí, y este colector que uno ve acá se ve representado en la radiografía de tórax en esta imagen de mono de nieve, que generalmente uno no la ve en el recién nacido, sí la ve en el lactante menor, habitualmente en el menor de 6 meses, ¿ya? Pero lo habitual es cuando vemos membrana hialina en un paciente de término, que es esta imagen bien chascona, sin este mono de nieve, sino con un tamaño cardíaco que habitualmente es normal, y una guagua que no tiene por dónde, es una guagua de término, no hay ningún antecedente perinatal relevante, sospechar un drenaje venoso pulmonar anómalo total. Y después ya estas cardiopatías más raras, como son la triciclocuspidia, en que en el fondo hay una comunicación interventricular a este nivel, pero la válvula tricúspide simplemente no se generó. Por lo tanto, hay entrada, hay un ventrículo derecho que es bastante rudimentario y por lo tanto la sangre llega directamente desde el circuito, digamos, el circuito derecho llega a las ambas cavas, llega a la aurícula derecha y a través de un defecto interauricular pasa a la aurícula izquierda, y aquí es donde se va a mezclar, dependiendo del tamaño de la comunicación interventricular, y va a pasar mezclada a la aorta y a la arteria pulmonar. Por lo tanto, tampoco va a ser un paciente rosado, va a ser un paciente cianótico. ¿Ya? Y la anomalía de Epstein, que esta es más rara, pero esta uno la puede ver, las pueden ver en adultos que tienen esta tremenda característica, en esta tremenda cardiomegalia, que es lo que uno podría llamar un corbovis, que se le llamaba durante mucho tiempo, perdón, en que vemos básicamente un desplazamiento de la válvula tricuspidia hacia el ápex del ventrículo derecho, y por lo tanto el paciente va a tener poco flujo, digamos, poco débito del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, y por lo tanto al tener poco débito el paciente se va poniendo, funciona como si fuera una estenosis pulmonar pero de flujo, porque no le llega flujo porque este ventrículo es muy pequeño. ¿Ya? Eso es un poco el concepto. Y por lo tanto, ¿qué hacemos con estos pacientes? Aquí hay 4 pilares que son fundamentales: la estabilización del paciente, el uso racional del oxígeno, la prostaglandina y el traslado. Uno tiene que entender que este grupo de pacientes, particularmente si nosotros estamos en Arica, a 2000 kilómetros de nuestro centro cardioquirúrgico más cercano, que en el caso nuestro en el sistema público es el Hospital Roberto del Río, nosotros no tenemos ninguna posibilidad más que estabilizar el paciente, partir algunas drogas para tratar de mantenerlo vivo y trasladarlo en la forma más precoz posible y más segura posible al centro donde sí le van a resolver su patología. ¿Y la estabilización en qué consiste? Básicamente en el calentamiento y regulación térmica. Habitualmente este cianótico va a ser un recién nacido, por lo tanto esto es importante: limpiar al recién nacido, posicionar y darle permeabilidad a la vía aérea y estimular a este recién nacido para asegurarnos que esto es efectivamente una cardiopatía y no es porque tengamos obstrucción en la vía aérea. ¿Perfecto? Eh, Después, el uso racional del oxígeno. ¿Y en qué consiste? Básicamente, esto a mí me interesa mucho que ustedes lo sepan, porque esto yo creo que es uno de los pilares fundamentales como para sospechar una cardiopatía congénita, y es fácil y bonito y simple de hacer. La saturometría pre y postductal básicamente debiera hacerse previo al alta de un recién nacido entre las 36 y 48 horas de vida. Y el salto oximétrico de 3 puntos porcentuales nos hacen sospechar una cardiopatía congénita. Es decir, yo le tomo la saturación en la mano derecha, que es la preductal, y le tomo en el pie izquierdo, y el paciente tiene
en el preductal satura 95, pero resulta que en el pie satura 91, tengo un salto oximétrico de más de 3 puntos, yo debo sospechar una cardiopatía congénita. ¿Ok? Y a nosotros otras de las cosas importantes son los valores de saturación normales del recién nacido en el momento del inmediato. Los tiempos en que se demora en generar los minutos después del nacimiento, el rango de saturación por pulsioximetría preductal, que es donde nosotros cuando recibamos un recién nacido, no olvidar de poner siempre en mano derecha digamos, el saturador, el oxímetro de pulso. Y aquí tenemos que al primer minuto la saturación es de 60-65, al minuto 2 65-70, al minuto 3 70-75 y así progresivamente para que alrededor de los 5 o 10 minutos estemos sobre 85-90%. Perfecto. Y vimos que el otro pilar eran las prostaglandinas. ¿Y básicamente para qué? Para permitir la lectura del ductus arterioso, que lo que va a permitir en el fondo es que si nosotros tenemos obstrucción al flujo pulmonar, permite una comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, dando flujo al territorio pulmonar y que se permita algún grado de oxigenación o mezcla de sangre. El detalle es que la prostaglandina es una droga de administración endovenosa que requiere estar con un paciente monitorizado, un paciente que va a pasar ese medicamento va a pasar habitualmente por un catéter venoso central, tiene algunos efectos colaterales como se ven acá, principalmente la apnea, puede ver en algunos grupos hipotensión, aumento de la permeabilidad capilar y en algunos recién nacidos vemos que se edematizan un poco, puede aparecer fiebre, rash cutáneo, obstrucción gástrica que es más raro o podemos ver leucocitosis que tampoco es tan frecuente. Pero sí, lo más importante son estas 4 primeras que son las más frecuentes de ver, siendo esto dosis dependiente. ¿Okay? Mientras más alta la dosis de prostaglandina, más posibilidades de hacer apnea del recién nacido. Y el traslado. Primero que nada, llamar por teléfono y decir, auxilio, tengo un cianótico, no sé qué es, pero tengo la guagua está morada como breva y descarté todo lo que tengo. Asegurar un cupo, por supuesto, para que el recién nacido, si te tocó, por ejemplo, que fue un parto en la calle, la guagua está morada, tú le estabilizaste todo lo que pudiste y sigues pensando que es un cianótico, ok, hay que asegurarle el cupo en la neo más cercana. Monitorización durante el traslado, mantener todas las acciones previas y previo a un viaje, asegurar vía aérea, siempre. ¿Ok? Y por lo tanto, siempre que cuando tengamos en un recién nacido cianosis con un llanto vigoroso, hay que sospechar de una cardiopatía congénita hasta no demostrar lo contrario. Segundo, que la saturometría pre y postductal es un buen elemento de evaluación del paciente cianótico, que generalmente las cardiopatías cianóticas van a debutar en el recién nacido y lactante menor, y otro que es súper importante, requieren de manejo por especialista y por lo tanto, donde les toque, no retrasar la hospitalización para completar el estudio. Eso básicamente. Ya chicos, esta era más densa que la anterior. Sí, un poco. Es que estas son las cardiopatías congénitas cianóticas, es una bolsa de gatos también, porque nosotros al final hay mucha malformación congénita y muchas veces se combinan entre ellas. Por ejemplo, tenemos comunicación interauriculares con interventriculares, existe la doble salida, existe un montón de variaciones. Entonces, uno trata de orientarlos un poco con las más frecuentes que uno puede encontrar y que son como las emblemáticas, la transposición, el drenaje y el faló son como las más frecuentes y la estenosis pulmonar crítica, que son como las más fáciles de identificar. El resto son para el cardiólogo, en realidad. Ahí aquí en general, y de hecho, con que sospechen que tiene una cardiopatía congénita cianótica y lo hospitalicen, basta y sobra. Y después el resto le tocará al pediatra, al neonatólogo o al cardiólogo definir qué hace con el paciente. ¿Ya? Eso es el mensaje finalmente, y que a la larga se fijen un poco lo que les conversé yo en la clase pasada en estas famosas líneas B de Kerley y en el fondo la cantidad de flujo pulmonar que te puede, y digamos, lo que te puede, la información que te puede dar la radiografía de tórax. Fijarse, hipoflujo, flujo normal o hiperflujo pulmonar según hasta dónde lleguen las líneas B de Kerley en la radiografía.
tercio interior, tercio medio, tercio exterior, y con eso uno define, te puede servir, por ejemplo, si el paciente está cianótico y le ves hipoflujo pulmonar, ya, perfecto, este pudiera ser una estenosis pulmonar y tiene un corazón chico, por ejemplo, no le veo el botón pulmonar. O ves un corazón con la punta súper levantada, este debe ser un faló y no tiene tanto flujo pulmonar tampoco. O de repente ves un corazón de huevo, que es como un huevo oblicuo, esa es la transposición en la radiografía y ves que tiene mucho flujo pulmonar. O ves una imagen de membrana hialina con una silueta cardíaca normal en un niño de término, este puede ser un drenaje total. ¿Te fijas? Entonces uno se va orientando un poco con elementos simples. Después el diagnóstico fino le toca al cardiólogo y el manejo posterior también es del neonatólogo y del cardiólogo, y después, según la cardiopatía, el definir qué cirugía se les va a ofrecer. Todo este grupo de malformaciones cianóticas son todas o quirúrgicas o de manejo intervencional. O sea, ninguna de estas va a pasar por ahí que no les vamos a hacer nada. Todas estas va a requerir intervención, digamos, mayor en Santiago o en un centro cardioquirúrgico. Todas. No hay ninguna que se salve. ¿Ya? Chicos, díganme, pregunten. Profe, me quedó, o sea, para ver si entendí bien el tema de la saturación pre y postductal. Perfecto. Por ejemplo, si le tomo la saturación al recién nacido en la mano derecha y me da, por ejemplo, 65, y en el pie izquierdo me da 60, ahí tengo que sospechar, ¿cierto? Ese es en el primer minuto. Fíjate que yo te mostré, cuando yo les Sí. puse ese es el minuto de nacimiento. Generalmente la saturometría postductal es previa al alta, ojo, pero te ayuda, Claro. ¿te fijas? Cuando tú vas a hacer la pre y postductal pre-alta, en el fondo es cuando tú tienes que ver el salto oximétrico más de 3 puntos, ¿ya? Y eso está bien estandarizado. Los primeros publicaciones de la Academia Americana de Pediatría, que fue buscando hacer un tamizaje o screening, el anglicismo, pero tamizaje es la palabra correcta, de pesquisa de cardiopatías congénitas, ayuda a diagnosticar las cardiopatías congénitas más complejas y sobre todo las cianóticas, las pesquisa. Y que además tiene la particularidad que te permite pesquisar hipertensión pulmonar y bronconeumonía connatal, a pesar de que el recién nacido se vea dentro de todo bien. ¿Ya? Tiene esa particularidad, te permite pesquisar faló, te permite pesquisar transposiciones, te permite pesquisar, digamos, troncos arteriosos, una serie de cardiopatías que son las más complejas, solamente con una acción que es muy simple, que es ponerle un saturador, que están disponibles en los hospitales, en la mano derecha y en alguna de las patitas al recién nacido. Y es algo que si tú entrenas a una matrona, a una enfermera, lo puede hacer y te lo puede dejar estandarizado. Y teniendo digamos, esa gradiente de saturación, avisarle al pediatra y decirle, oye, ¿sabéis que esta guagua tiene tal cosa? Y ahí decidir, le tomo una radiografía tórax, ver cómo está la radiografía de tórax, ver cómo está la guagua, que es lo más importante, por supuesto, y si el examen físico además tiene un soplo, mira chica, esta guagua lo más probable es que tenga una cardiopatía, la hospitalizo y la estudio y le aviso al cardiólogo, y aquí tengo una señal de alerta de que esta guagua no está bien. ¿Estamos? Sí, profe. Preguntas. Dudas. Esto fue chino mandarín. No, si no es tanto, si no es tan, no es tan difícil. Ténganme fe que no es tan difícil. Parece que no hay dudas, profe. Ya. Cualquier duda, en todo caso, la próxima clase, si quieren, resolvemos al principio de la próxima clase. Vamos a hacer, que es mañana a esta misma hora,
Sí. Vamos a hacer primero la clase de insuficiencia cardíaca y después vamos a hacer los casos clínicos. Y ahí si tienen alguna duda, entre medio, si quieren antes de partir la clase, las dudas que tengan, déjenlas anotadas y ahí las resuelven. ¿Les parece? Bueno, profe. ¿Ya? Bueno, ¿Estamos? yo tengo una duda, ahora Dale, sí, lo que pasa es que no sabía si hacerla, la verdad. dale nuevo. Que, que puede ser un poco obvia. Eh, igual sería bueno que igual me pudiera orientar. Y tiene que ver un poco con el tema práctico, porque estas enfermedades, o sea, son situaciones en donde la mayor características que tienen vienen con cianosis. Ujú. Eh, es común que esa, no, o sea, no sé si es común si, que estas anomalías pasen de largo y pasen más allá de los 6 meses, por ejemplo, y que no se vea esos casos, y qué tan probable es que sea mortal para el paciente. Dependiendo de la malformación, las transposiciones en general no se pasa ninguna. En general, salvo que tú, cuando yo te mencioné que, por ejemplo, en la transposición de grandes arterias, y mencioné en algún minuto que las cardiopatías congénitas suelen no venir solas, entonces viene con YAPA, y entonces la transposición cuando es una transposición con CIB se puede pasar, por ejemplo, porque tiene un sitio de mezcla que es el defecto interventricular. Hay anecdóticamente casos de pacientes con faló que nacen en el campo, metidos en, no sé, que tuvieron el parto en la casa, y nosotros hemos tenido unos cuantos pacientes que han nacido en el altiplano y que después llegan a los 6 7 años morados como breva y tú los vas a estudiar y tienen, o te encontrás con el faló o con sorpresas. Hay, eso se ve, digamos, sobre todo, pero en países como Chile, generalmente en las zonas urbanas es rarísimo de ver, súper raro de ver. Sí, en las zonas rurales puedes encontrar estas cosas. Anecdóticamente, por ejemplo, pacientes con faló no corregido, lo que se llama faló, malamente llamado faló rosado, y que son pacientes que tienen un grado de estenosis pulmonar no muy importante, pueden llegar a la adultez en forma y pasar colados. No debieran pasar tan colados, ¿por qué? Porque tienen un soplo. Pero si no tuvieron mayores controles en su vida, pueden llegar a la adultez. Y hay pacientes que llegan a fase adulta. Eh, los drenajes, cuando son drenajes totales en general, si son obstructivos, van a debutar mal y la guagua nace pésimo, como la pera, y son pacientes que requieren incluso reanimación, conexión a ventilación mecánica, y tú corres como mono y estáis desesperado, lo único que estáis llamando para que te llegue luego el avión ambulancia. Ese paciente tiene un riesgo vital no menor y bastante importante porque no es mucho lo que tú le puedes ofrecer más que la cirugía. Pero hay drenajes que son los supracardíacos, sobre todo cuando no son obstructivos, es decir, el flujo llega a través llega a algún lado de la vena cava superior, sobre todo, que es donde más llegan, y tiene una comunicación interauricular amplia, el paciente tiene mezcla y puede pasar colado meses y llegar y debutar a los 6 8 meses en que se le atravesó un virus, hizo un cuadro respiratorio, ahí la mamá consulta, requiere oxígeno y empieza a llamar la atención en la radiografía, que le dieron la imagen de mono de nieve, alguien sospecha y se hospitaliza. Pero que lleguen así a adultos un drenaje total, que yo tenga en memoria ninguno. En general todos pueden hacer muertes súbitas entre medio, porque claro, si no, salvo que tengan una sequía gigante, digamos, por donde mezclen, son pacientes que si no tienen sitio de mezcla digamos, no tienen posibilidad de sobrevida. ¿Right? Y eso es súper importante. Mientras más morado, mientras más cianótico, menos de 75, las posibilidades de sobrevida son cada vez más bajas. Generalmente nosotros cuando hablamos de cianóticos, y en cardiología pediátrica se hace mucha cirugía para la fisiología univentricular y tienen etapas, uno lo que llama el shunt para darle flujo cuando el paciente no tiene flujo pulmonar, se hace una cirugía que es un cortocircuito entre, digamos, la aorta o alguna rama de la aorta y la arteria pulmonar. El más común es el shunt de Blalock-Taussig modificado, que lo afectó, no le inventó Alfred Blalock, sino que sabemos que fue Vivian Thomas que finalmente lo hizo, y la idea fue de la doctora Taussig hace muchos años atrás, y que en el fondo lo que busca es darle flujo a un sector a través lo hacían durante mucho tiempo, a través de mover arterias propias. Lo que se hace ahora se pone un tubo de córtex entre generalmente la subclavia, lo más
o derecha o izquierda, lo más frecuente es a la derecha, y lo metes generalmente hacia el tronco de la arteria pulmonar, un poco más hacia la derecha, generalmente lo lateralizan un poco más. Y ese, ponte tú, ese shunt te permite que los pacientes habitualmente, dependiendo del tamaño de este cortocircuito, sature entre 75 y 85%. Y lo habitual es que son pacientes que tú los moráis y no son tan morados. Pero cuando saturan de 75 para abajo, que es lo que uno puede ver, por ejemplo, en una transposición de grandes arterias sin ninguna otra lesión asociada, el cabro es negro, satura 50 y tú le medías las patas y las patas del color de esta carpeta, así, y son azules, azules. Entonces, la mayoría va a requerir intervención. Son súper anecdóticos los que llegan a fase adulto sin ninguna intervención. Anecdóticos, de verdad. Ya. Muchas gracias. No es una pregunta tonta, para nada. No tiene ni un pelo de tonta tu pregunta. ¿Algo más?